tenemos que continuar con la próxima ponencia y hay incluso una cierta conexión con el tema que trataste tú, John Haro, porque mi colega Susanne Gössel es responsable en la Universidad de Kiel por el programa de un moot court, es decir, una simulación de un proceso de arbitraje. Ella es la jefa del equipo de la Universidad de Kiel, de este moot court del actual semestre. Hago una pequeña introducción de mi colega Susanne Gössel de la Universidad de Kiel. Susanne Gössel estudió Derecho en la Universidad de Colonia, Köln. Allá también hizo su doctorado con el famoso profesor de Derecho Internacional Privado, Mansell. Después hizo su pasantía jurídica y entonces su habilitación, su postdoctorado en la Universidad de Bonn. Tenía en su carrera varias estaciones en el extranjero, en Estados Unidos, en Italia y también en Chile, por eso ella habla muy bien español. Y desde este año, desde 1 de enero, es profesora en la Universidad de Kiel, profesora titular en la Universidad de Kiel y tiene la cátedra de Derecho Civil y la digitalización del derecho privado. Y ahora vamos a escuchar la ponencia de Susanne Gössel. Tienes que activar el micrófono. Perdón, todavía no estoy acostumbrado de acordarme de esta introducción muy amable. Como Michael ya ha dicho, pasó un tiempo en Chile y también mi marido es chileno y por eso temo que mi acento no estará solo alemán, pero también un poco chileno, pero espero que se pueda entenderme igual. El tema de mi presentación hoy es la legislación de COVID-19 en materia civil en Alemania. Y antes de las reglas especiales que están de esta legislación de COVID-19, quiero dar una primera impresión de los problemas que el COVID-19 ha causado en Alemania. Ya hemos escuchado mucho de estos problemas y solo quiero enfocar a los problemas que estaban también tema para la legislativa. Después quiero describir las reglas generales del derecho alemán para después explicar cuáles estaban las reglas nuevas que han estado introducidas en marzo de este año. Y finalmente, como estoy también profesora de Derecho Internacional Privado, quiero ver 2 palabras sobre el ámbito internacional de estas reglas. Vale. Como ya sabemos muy bien, COVID-19 ha causado muchos problemas de la existencia económica, sobre todo para empleados, trabajadores autónomos y empresas más pequeñas. Y esto sobre todo tenía 2 razones. La primera razón es que la producción y la ganancia en varias industrias se ha disminuido para COVID, sobre todo porque hay problemas de demanda. Como hablamos del sector de restaurantes, del turismo, de agencias de viaje y también en el ámbito cultural, la demanda se ha disminuido y por eso también la ganancia en estos sectores. También se todavía tiene el problema que sobre todo empresas tienen el problema de cumplir o ejecutar contratos concluidos ya antes de COVID-19. Y hay varias razones para esto, sobre todo, obviamente, que el gerente o los trabajadores tienen que estar en cuarentena por sospecho de COVID-19 o también para COVID-19 en sí mismo, pero también porque, como en Colombia y también en Alemania, se tenía restricciones al trabajo y sobre todo restricciones a la movilidad, que la gente tenía prohibiciones de salida. Se le entiende bien mucho más estricto en Colombia que en Alemania, pero igual también en Alemania.
y también prohibiciones de contacto en general. Y eso obviamente ha hecho que muchos contratos que requieren que una persona esté presente afuera y ejecuta el contrato no podían estar ejecutado y cumplido. Y había el problema que para estas restricciones se tenía problemas con procedimientos, con procesos o en general con plazos oficiales, porque la gente no podía salir y también porque tribunales, notarios, autoridades, etcétera, estaban cerrados o todavía no trabajan totalmente como antes. Este es más o menos el ámbito que encontró la legislativa alemana en el marzo de este año. Y la ley alemana ya tenía unas provisiones, unas reglas que estaban capaces de tratar los problemas. Y estas quiero describir en unas palabras. Sobre todo, se tenía problemas de plazas de prescripción porque los tribunales estaban cerrados y otras autoridades, problemas de ejecución de contrato y sobre todo para el contrato de viaje se tienen reglas especiales ya en la ley alemana general. Las plazas de prescripción tienen una regla especial en la sección 206 del Código Civil alemán, del BGB o Bürgerlichen Gesetzbuch, y dicen que un plazo de prescripción está suspendido en caso de fuerza mayor o, como se dice en el ámbito internacional, de force majeure. Y eso significa que el deudor no puede seguir a sus derechos o a cumplir de sus obligaciones porque hay un evento que no podía prever y sobre todo que estaba inevitable para él o para las dos partes. Y en la literatura alemana todos están de acuerdo que COVID-19 forma parte de uno de estos ejemplos y que por eso las plazas de prescripción, por lo menos, están suspendidos en casos que COVID-19 hace un problema de cumplir. Además, hay una regla que es bastante conocida, que la ley alemana ya conoce el problema de tratar el problema que las partes no pueden ejecutar o cumplir un contrato porque se cambia la, como se dice, base comercial. Sección 313 del BGB tiene una regla especial para omisión o cambio de esta base comercial, que en consecuencia, si las partes no pueden encontrar un acuerdo a sí mismos, pueden llamar a un tribunal y el tribunal puede adaptar el contrato, adaptarlo a las circunstancias que han cambiado. Y la base comercial no es algo del acuerdo de las partes, pero es algo que formó como la base de este acuerdo, que las partes asumieron que hace parte del contrato, que hace parte del ámbito del contrato y que no podían asumir que se cambie. Y en este caso también hay un acuerdo en la literatura que COVID-19 y las restricciones que siguen de COVID-19 están un ejemplo muy bueno de un cambio de base comercial. Pues en general las partes pueden ir a un tribunal y demandar la adaptación de sus contratos. Solo, obviamente, si no encuentran otra posibilidad de encontrar un acuerdo nuevo. Y finalmente, hay una ley especial para contratos de viaje. Y la razón que este tipo de contrato tiene una regla especial es la razón que los orígenes de esta regla son de orígenes europeos. Y según esta ley, la parte que viaje siempre tiene el derecho de rescindir el contrato antes del comienzo del viaje, pero en general, en este caso, tiene la obligación de pagar una compensación a la agencia de viaje. Pero de esta consecuencia hay una excepción y esta obligación de pagar la compensación no está cuando hay circunstancias excepcionales inevitables en el lugar de destino o sus inmediaciones que perjudiquen considerablemente la realización del viaje. Pues, por ejemplo, si un alemán quería viajar o una alemana quería viajar a Italia y, como se acuerda bien, Italia estaba uno de los países que estaba muy afectada al principio
de COVID-19 en Europa y también es un país en que hay vacaciones. También hay un acuerdo que están con circunstancias excepcionales, inevitables. Si se había comprado un viaje antes y en marzo o en abril, cuando se quería viajar, la gente estaba muriendo de COVID-19 y las calles estaban cerradas, las ciudades estaban cerradas y había restricciones de salida. Estas reglas no es importante que, por ejemplo, el hotel en que la persona que viaje quiere dormir exactamente es cerrado para COVID-19. Es suficiente que el ámbito, que, por ejemplo, si una persona hace vacaciones en Roma y en su hotel puede perfectamente estar y también en las calles puede caminar si quiere, aún esto estaba difícil. También es suficiente si en general la ciudad está afectada de estas restricciones. También el ámbito es muy amplio. A la tercera cosa, que perjudiquen considerablemente la realización del viaje, porque es suficiente que lo que es como el corazón del viaje está afectado. Y para mi ejemplo de Roma, si una persona viaja a Roma, normalmente no lo hace para ir en discotecas, o si lo hace también tenía problemas, pero normalmente lo hace para visitar sitios turísticos o visitar museos. Y ya es suficiente y estas posibilidades están restringidas. Pues si los museos están cerrados, ya se tiene una razón para rescindir el contrato sin la obligación de pagar esta compensación. Pues para contratos de viaje, en general, la gente que quería viajar antes puede el contrato sin la obligación de esta compensación. Este es el ámbito que ya existió antes de COVID-19. Pero esto no estaba suficiente para tratar todos los problemas causados de la pandemia. Y por eso en la legislativa alemana, sobre todo se introdujo para ayudar a las empresas que tenían una demanda reducida, la posibilidad de trabajo de jornada reducida, la Kurzarbeit, que hace que los empleados necesitan solo trabajar menos horas para horas reducidas y el Estado lo paga la compensación o un porcentaje de antes para que no pierdan todo su trabajo y los empresarios tampoco tienen la obligación de echar a toda su gente. Al otro lado, para también ayudar sobre todo a las empresas chicas, se ha preparado la posibilidad de tener créditos rápidos sin muchos problemas de burocracia. Aún si yo escucho de experiencias actuales que la burocracia todavía no es tan fácil como se podría imaginar. Pero igual la posibilidad de tener créditos rápidos. Y aparte de esto, y este es el punto de mi presentación en general, hay normas de derecho contractual específicamente para COVID-19 y de esto quiero hablar ahora. La norma más importante es el artículo 240 del EGBGB, que es la introducción del Código Civil del BGB. Y en sección 1, la regla dice, o tiene una regla para consumidores y microempresas, y los dos tienen el derecho de negarse a cumplir los actos hasta el 13 de junio de 2020. Y microempresas están definidos como empresas chicas, pero sobre todo empresas con menos que 10 empleados y un volumen de negocio anual de menos de 2 millones de euros. Esto es una definición de una directiva europea. Empezamos con el consumidor. Un consumidor tiene problemas económicos para COVID-19, puede negarse a cumplir un contrato hasta el 13 de junio de 2020 si la parte del contrato es una obligación continua de servicios de interés económico general y el contrato ha estado celebrado antes del 8 de marzo de 2020, pues antes que la situación estaba tan grave y se necesitaba la legislación. Y esto es el más importante, la prestación. Para COVID-19 tiene el riesgo o hace el riesgo de su subsistencia razonable
o de sus familiares a cargo. Quizás interesante también es la pregunta cuándo es una obligación continua de servicios de interés económico, y estas son como las obligaciones que forman parte para dejar a una persona vivir en llena dignidad, y para vivir en llena dignidad una persona necesita la posibilidad de tener electricidad, tener agua, en invierno tener calefacción. Y ahora, como esto no es claro, pero probablemente como el home office es una de las formas de trabajo más habitual, el Internet también es una de estas obligaciones. Pues si una de estas obligaciones, creo, no se puede cumplir para causa de COVID-19, se tiene el derecho de negarse a cumplirla. Y paralelamente, las microempresas tienen un derecho muy parecido, que también pueden negarse a cumplir, a prestar servicios, no solo pagamento, pero también prestar servicios, de una obligación irrelevante en este sentido, es relevante no para su, pero para la empresa, para la economía de la empresa. Esos contratos también necesitan estar celebrados antes del 8 de marzo. Y de nuevo, para COVID, se necesita la imposibilidad de prestar o el peligro para la base económica de sus negocios. Pues de nuevo, si COVID ha causado problemas económicos y por esta razón no se puede cumplir con este contrato, la microempresa puede negarse de cumplir. También se puede preguntar qué pasa si un problema económico, pero la otra parte también tiene este problema. Y por eso, parágrafo 3 dice que todas estas reglas no se aplican si la base económica del negocio del acreedor también está en peligro. Pero en este caso, el deudor puede rescindir el contrato, se puede terminar el contrato. Pero yo creo que este hecho no pasa mucho, porque normalmente la gente que ofrece electricidad, agua o también Internet son empresas muy grandes, y todavía no he escuchado que tenían problemas económicos, pero la posibilidad existe. Una excepción hay, que esta regla no se aplica a contratos de alquiler o arrendamiento, acuerdos de préstamo y contratos laborales. Contratos laborales porque ya hay reglas especiales de Kurzarbeit, y para los otros dos tipos de contrato porque también hay reglas especiales que también quiero presentar brevemente. Para arrendamiento se tiene la regla que el dueño, el propietario de la casa, del edificio, no puede terminar el contrato de arrendamiento por el hecho de no pagar entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2020. Y la falta de pago necesita estar por efectos de COVID-19. Pues una regla muy parecida, solo la diferencia es que no hay la otra parte no puede negarse a cumplir, pero el dueño no puede terminar el contrato para la razón de problemas económicos. Y por eso, otras posibilidades de terminar el contrato continúan también, y también puede demandar que paga. Y finalmente, el contrato de préstamo al consumidor. El arrendamiento también aplica a contratos entre empresas, pero el préstamo solo entre consumidor y empresa. Contratos de préstamo al consumidor, en este caso hay un aplazamiento de reembolso, intereses, etcétera, para 3 meses, de nuevo, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2020, de contratos concluidos antes del 15 de marzo, porque esta regla estaba introducida un poco más tarde. Y de nuevo, en caso que el consumidor ha perdido ingreso como consecuencia de COVID-19, la pérdida de ingreso hace que no sea aceptable esperar que se preste el servicio adeudado. Esto, de nuevo, es el caso cuando el medio de vida o de sus dependientes está en peligro, si él necesita pagar lo que debe pagar. Estas son las reglas que la legislación ha creado en marzo, y a la primera vista parecen buenos para tratar los problemas económicos de la gente que estaba enfrentado de COVID-19 de un día al otro. Mi opinión es que
Estas reglas son buenas para el periodo de marzo hasta junio, pero el problema es que no hay reglas de lo que pasa después de junio. Sobre todo, una persona no tiene la obligación de pagar, por ejemplo, de la obligación continua para 3 meses, pero el 1 de julio el acreedor puede venir y decir, vale, ahora quiero que me pagues para 3 meses. Y yo no creo que es muy probable que una persona que para 3 meses tiene problemas de pagar sus deudas, en el 4º mes tiene la plata para pagar para todos los 4 meses. Pues para eso no hay una solución y por eso veo que estas reglas no ayudan de verdad para gente que de verdad tiene problemas económicos. Y la otra pregunta que yo tengo por el momento es que no sé qué va a pasar ahora. Que de nuevo estamos viendo como Angela Merkel dice, un lockdown light desde el lunes, que muchos restaurantes se cierran, pero no hay reglas parecidas como esto. Se tienen otras reglas, por ejemplo, restaurantes que necesitan cerrar pueden recibir para el noviembre 75% de su ingreso del año pasado, del noviembre. Pero aparte de eso, no hay una regla, por ejemplo, para los problemas de cumplir contratos en esta época. Vamos a ver si van a alongar o van a renovar estas reglas o si van a dejar todo como estará. Y ahora, finalmente, solo muy cortito, quiero hablar del alcance internacional de estas reglas. Y es muy fácil. En general, estas reglas están aplicables cuando hacen parte de la Lex Contractus, que es cuando la ley aplicable al contrato es la ley alemana. Esto para el consumidor es muy fácil. Artículo 6 del reglamento Roma I dice que en la mayoría de los casos está aplicable la ley donde está la residencia habitual. Si el consumidor vive en Alemania, en general la ley aplica a sus contratos. Otros contratos, en general las partes pueden elegir la ley aplicable y si no, si con artículo 4 del reglamento Roma I se aplica de la parte que debe realizar la prestación característica del contrato en su residencia habitual, que en la compraventa, por ejemplo, es la residencia habitual del vendedor, en la prestación el prestador, etc. Pero también hay otro caso en que esta ley, segundo me, está aplicable. Esto es porque las leyes de COVID yo califico como una ley de policía del Estado alemán. Una ley de policía está definido también en el reglamento Roma I y dice que es una disposición cuya observancia un país como Alemania considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, por ejemplo, su organización social y económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente reglamento. Y eso significa cuando hay un juicio en un tribunal alemán, el tribunal puede caracterizar, puede cualificar las leyes que he introducido antes como leyes de policía porque están, del punto de vista del Estado alemán, mirado como existencial para la organización social o económica de Alemania. Y según mí, estas leyes están parte de estas leyes de policía. Pues siempre en un foro alemán, en un tribunal alemán, se va a aplicar estas reglas. Y ahora, ya estoy a terminar. Mis conclusiones están que la ley alemana tradicional ya prevé reglas para condiciones extraordinarias como las del COVID-19. Solo hay legislación puntual para el periodo de abril hasta junio para la protección del consumidor y microempresas, pero no hay soluciones para el tiempo después. Y estas reglas nuevas están aplicables cuando forman parte de la Lex Contractus y como ley de policía en un foro alemán. Y ahora muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a Susanne Gösse por esta ponencia sobre las medidas en el área de derecho civil en Alemania. Hay preguntas de parte de los participantes. John Jairo Morales, por favor. Y Gabriel Barreto. Muchas gracias, Michael, profesor Michael. Profesora, doctora Susanne, frente a la normativa civil alemana y la pandemia actual,
¿cómo están ustedes analizando el fenómeno de la fuerza mayor y el caso fortuito en esta pandemia bajo la normatividad del derecho alemán? A sabiendas de que, pues, aquí podríamos encontrar tres situaciones o casos donde podemos mirar el tema de la fuerza mayor o caso fortuito, ya sea por razón del COVID antes y después, y la otra, un hecho de una autoridad competente o hecho de terceros. Me explico. Si es cierto que hoy por hoy la legislación no tiene temas referidos al hecho, una pandemia, aunque es un hecho irresistible y obviamente externo e imprevisible. ¿Cómo lo están mirando en el derecho alemán y los tribunales hoy por hoy el tema del COVID en materia de los contratos? Gracias. La ley alemana en general no conoce la excepción de fuerza mayor, pues aparte del plazo de prescripción, en la ley alemana no se encuentra el concepto de fuerza mayor. Pues en general, la fuerza mayor puede hacer parte si las partes han hecho un acuerdo de eso, pues si hay las palabras fuerza mayor en su contrato, pero si tiene esta excepción del cambio o la omisión de la base comercial del contrato. Y esto es más o menos la paralela como a la fuerza mayor en otro. Cambia la base comercial del contrato, los tribunales pueden adaptar el contrato. Pues es muy difícil porque esta regla es bastante amplia y no dice exactamente cómo se adapta el contrato. Lo que los tribunales han desarrollado en los años pasados es que la fuerza mayor en general aplica a a casos como la pandemia y que cuando se tiene un cambio de la base comercial, que las partes tienen la obligación de renegociar el contrato. Y solo cuando las partes han renegociado el contrato y no han encontrado una solución buena para los dos que pueden acordar, solo en este caso un tribunal viene y adapta el contrato como el tribunal lo encuentra como suficiente. Pero no se sabe exactamente cómo se hace eso. Esta es como la única posibilidad en que fuerza mayor puede entrar en la ley alemana. Muchas gracias. Hay otra pregunta de parte de... ¿no? Ahora, sí, Daniel Vega, por favor, y a Gabriel Barreto también. Creo que Gabriel Barreto era el primero y después Daniel Vega. Bien, muchas gracias, profesora Susane. Mi pregunta iba muy en el sentido de la pregunta anterior. Es precisamente, en Colombia tenemos la preocupación de cómo llegar a la aplicación de la fuerza mayor. Si hay un pronunciamiento precisamente de las altas cortes para determinar que existe una fuerza mayor en el incumplimiento de los contratos. La alternativa que desde la práctica como abogados hemos recurrido es precisamente utilizar la cláusula COVID en los contratos internacionales directamente con Colombia a Alemania. Y lo que hemos incluido precisamente es que mientras se mantenga la situación especial de la pandemia, las partes tendrán la obligación de comunicar si en una u otra país hay una situación especial de cuarentena que impida el funcionamiento o el correcto cumplimiento de cada uno de los contratos. Mi pregunta en ese sentido es, Alemania, o si tiene conocimiento, Alemania cómo ha tratado de por lo menos de mitigar a través desde el punto de vista práctico para los abogados o para las personas que ejercen el derecho, cómo han abordado esta problemática, cuál ha sido la solución para poder pues mantener vivos los contratos y que exista la posibilidad de mantenerlos a pesar de la situación de la pandemia. Muchas gracias.
problema y todavía la situación es bastante nueva en Alemania, pues no tenemos decisiones tribunales sobre eso. Lo que se encuentra que se tiene esto cambio de la base comercial, que es más o menos el mismo como la fuerza mayor en el contrato alemán, internacional, que cuando hay restricciones y no se puede cumplir, porque hay una restricción de los trabajadores de venir, que estos son casos típicos de fuerza mayor de cambio de la base comercial. Y después también se tiene la obligación de negociar, pero si nada funciona, todavía no se sabe bien cómo se necesita adaptar los contratos. Que se dice que se necesita encontrar una solución que es como lo menos malo para las dos partes, se puede decir, que se encuentra un acuerdo que mantenga lo más posible del contrato principal. Esto es como la regla. Pero todavía no se sabe bien qué va a venir y cómo le van a adaptar este contrato. Lo siento que no puedo concretizar bien estos elementos, pero todavía no hay mucha experiencia con COVID-19. Todavía toda la situación es demasiado nueva. Sí, y lo que he olvidado es que, obvio, en contratos internacionales también se tiene la excepción de fuerza mayor cuando se aplica el CISG, cuando se tienen los contratos internacionales de compra-venta de bienes. Lo siento que quizás no es una respuesta muy buena, pero todavía falta la experiencia y por eso no puedo decir mucho de cómo se trata COVID-19 en práctica. Muchas gracias. Sí. Todavía se está negociando. Sí, en la práctica aquí también realmente es incierta el camino que debemos tomar en la práctica para poder resolver esta situación. Creo que para todas las personas es nuevo y por eso de pronto quería indagar si ya existe por parte de los alemanes alguna directriz o por lo menos algún camino sobre qué tomar. Para nosotros tampoco es claro realmente cómo proceder en todos estos casos. Muchas gracias. Sí, quizás puedo añadir, se está discutiendo mucho también, pero finalmente siempre se termina a conceptos muy amplios. Se dice, vale, se necesita mirar los intereses de las dos partes, intentar y mantener el contrato lo más posible, etcétera, etcétera, pero por final nunca se encuentra como una regla que se puede seguir o crear certeza para las partes. Lo siento mucho. Creo que en todo el mundo este problema existe. Y vale, lo que también pasa en la ley alemana, cuando no se encuentra una posibilidad de adaptar el contrato bien, se puede terminar el contrato, que esto se mira como última ratio, como la última posibilidad, pero por final, si nada funciona, se puede terminar el contrato. Que tampoco es muy bueno para las partes. Muchas gracias. Entonces había Daniel Vega, por favor. Bueno, buen día y buenas tardes para todos. La pregunta es la siguiente. Tú ahorita estabas hablando, tocaste el tema de las microempresas y algunas disposiciones al respecto. Y pues, no sé, me hizo pensar que aquí en Colombia, desde más o menos abril, mayo, se promulgaron una serie de, principalmente por el gobierno y a través de la Superintendencia Financiera, unos apoyos pues, para las microempresas consistente en la emisión de créditos garantizados, que básicamente consiste en que pues, bancos de segundo nivel, a través de bancos de segundo nivel se le presta dinero a las empresas y en caso de incumplimiento, pues por decirlo así, se asume un porcentaje del crédito. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿en Alemania existe algún tipo, o sea, como, no sé, alguna medida similar o qué disposiciones adicionales existe para la ayuda de microempresas? Gracias. Sí, esto es muy interesante. Yo conozco la situación también de Chile, de mi marido, y en Chile también hay una solución como esa. En Alemania también, para empresas hay la posibilidad de tener créditos rápidos, le he llamado, que los estados federales tienen la competencia. Y ellos pueden dar créditos y creo que son como hasta 3 veces
la ganancia de un mes. Pueden tomar como crédito rápido. Sí, esta solución hay. Y se dice que burocráticamente estarán muy fácil, pero después del primer mes se tenía muchos problemas de fraudes, parece. Después se tenía el problema que se ha dejado dar estos créditos y después se ha empezado de nuevo. Y por eso toda la situación estaba un poco caótica en Alemania, pero en general hay la posibilidad de estos créditos. Muchas gracias. Y hay otra vez John Jairo Morales, por favor. Sí, gracias. Nuevamente reitero el tema inicial y el planteado por Gabriel. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, tengo un poco de problemas. Ok, trato entonces de hablar más duro por el tema de que no sé qué está pasando con mi internet. No, simplemente lo que yo quiero aquí es señalar y reiterando por lo que se dijo en la primera parte y a su vez también lo que dijo Gabriel es para contratos que no se han celebrado o hasta ahora se están celebrando, ¿cómo sería la regulación de los efectos del COVID-19? Entonces diría yo que si bien es cierto, por vía doctrinal dijo se debería entender que ya no se trataría de un hecho imprevisible, por lo que es recomendable pues hacer una especie de distribución de riesgos por ambas partes. Se me ocurre, por ejemplo, que entre ambas partes se establezcan condiciones resolutorias o se identifiquen los principales riesgos propios del contrato, mirar declaraciones o garantías, establecer periodos de suspensión, etcétera. Eso sería como una de las tantas que pueden darse frente a lo que ha dado la jurisprudencia y la doctrina en esos casos de irresistibilidad. En todo caso, es posible que en un futuro surjan situaciones o consecuencias no previstas derivadas de la emergencia sanitaria y que tendrán que ser evaluadas en su momento para definir si se cumplen con los requisitos que hemos dicho nosotros de ser una situación ajena a la contratación. Sería simplemente esa parte que quería indicar. Creo que no he entendido bien. Lo siento. ¿Se me escucha bien o no se me escucha bien? Siempre había interrupciones, por eso no estoy segura. No, simplemente era indicar que a la luz de la jurisprudencia y la doctrina se debe analizar cada caso en concreto para determinar el hecho, si hay o no un hecho irresistible. Simplemente esa era como la inquietud que tenía y quería agregarla, porque obviamente los contratos que se celebren durante el tema de pandemia, pues ahí no estamos frente a un hecho irresistible. Eso es lo que en últimas quería agregar frente a lo que establece la jurisprudencia. Sí, gracias. Creo que ahora lo he entendido bien. Sí, siempre los tribunales necesitan mirar cada caso a caso y determinar después si hay una fuerza mayor o un cambio de base comercial, y después también caso a caso necesitan determinar cómo se reacciona a estos eventos de COVID-19. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Pues entonces una breve pregunta de mi parte. Y creo que también hiciste una investigación sobre otros estados europeos. Allá también hicieron medidas, legislaciones especiales en el derecho civil para enfrentar la crisis de coronavirus. Sí, es muy interesante mirar a otros países y ver cómo tenían los mismos problemas, pero tenían reacciones muy diferentes. Por ejemplo, en España, lo que sobre todo han hecho es que todos los plazos posibles no estaban continuando en el tiempo del estado de emergencia. No sé si ahora de nuevo, porque el estado de emergencia de nuevo empieza, pero por lo menos en el estado de emergencia en primavera. Y en Alemania se preocupó muy poco con plazos. Como
como había dicho, el plazo de prescripción sí, pero otros plazos no se ha tocado. En Francia, por ejemplo, se tenía muy pocas medidas. La cosa que yo podía encontrar es solo que es un caso muy específico que han arreglado. Cuando en Francia las partes han hecho un acuerdo que en caso que una de las partes no cumple su contrato, esta parte necesita pagar una pena. Y para este caso, de que es base de un acuerdo de las partes, si él no cumple el contrato para COVID-19, esta pena no se aplica. Que pues se tiene una regla muy específica para un acuerdo que este acuerdo no aplica en esta situación. Y en Italia, como en un país que vive mucho del turismo, se tenían muchas reglas. Lo que pasa con contratos de transporte, sobre todo en el ámbito de turismo, y si las empresas no pueden cumplir con sus contratos de transporte para COVID-19. Y en estas situaciones también tenían la posibilidad de terminar el contrato sin tener consecuencias malas. Pero es muy interesante que cada país tiene como sus reglas que siempre se tratan de un caso específico, pero de los otros casos no se interesa mucho. Le encontré muy interesante eso. Muchas gracias. Muy interesante esta ponencia y también esta vista de otros países.